En el desorden, cuando nosotros vivimos en el desorden, entonces le damos argumentos, le damos al enemigo material para que pueda hacernos daño. Pero cuando nosotros vivimos en el orden que Dios ha instituido para la humanidad en general, entonces ese orden fue hecho por el Creador. Y usted viva en China, en Tailandia, en Rusia, en Estados Unidos, o en este caso que vivimos en México, el orden es el mismo. De los cielos se gira el orden para la tierra. Y cuando nosotros aprendemos a leer las Sagradas Escrituras, y cuando nosotros aprendemos a revelar las Sagradas Escrituras y vivir bajo ese libro precioso que es la Biblia, la palabra de Dios escrita, esa es la mayor profecía que nosotros podemos tener, y debemos de aprender a revelarla y debemos de aprender a vivirla. Y hemos estado aprendiendo, estamos hablando con respecto a que no tenemos que dejarnos desnudar. No te dejes desnudar, mi amado. Es importante, hemos dicho en estos últimos 3 reuniones que hemos tenido, que es importante que usted traiga siempre una túnica de colores, que esa túnica tiene que ver con la cobertura que nuestros padres nos dan, que nuestro sacerdote nos da, que nuestro pastor nos da, que nuestro apóstol nos da. Es importante que yo sepa que sobre mí hay alguien que me cubre y que hay una autoridad que vela por mí. Número 2, también estuvimos viendo el tema del báculo, el tema de ese palo, de esa vara que nosotros traemos, y que es importante que usted entienda que le tiene que ser delegada la autoridad. Qué bonito es cuando un padre le delega la autoridad a los hijos, y qué feo es cuando el hijo no da la estatura y el padre tiene que delegarle la autoridad a otro. ¿Cuántos están conmigo? Usted ha visto, por ejemplo, la película ¿cómo se llama esta película donde sale el Maximus? No. El Gladiador. ¿Usted ha visto la película del Gladiador? Había un hombre ahí, un rey, que tenía a un hijo que era medio afeminado, el hijo. Entonces, al rey le parecía que no daba la estatura. Entonces, el rey tenía un hombre que no era su hijo, que era el mentado ese Maximus. No sé cuántos lo recuerdan a ese varón. Y pareciera que la heredad antes de morir de este rey se la iba a dar a un hombre que no era su hijo, porque sí daba su estatura, la estatura que le era pedida. Por eso es bien importante que nosotros hagamos de nuestros hijos gente de autoridad. Por eso es importante que tú y yo hagamos de nuestros hijos gente a la cual tú y yo le vamos a heredar el báculo, le vamos a heredar la autoridad, le vamos a heredar nuestro respeto, le vamos a heredar no solamente el apellido, sino le vamos a dar la herencia completa, no solamente económica, sino también de la autoridad y todos los derechos que se requiere ser un hijo. Pero para eso necesitamos hacer de nuestros hijos gente que dé la estatura que tiene que dar. Estoy cansado, bueno, no cansado porque no me he cansado, pero he visto tantas veces madres y padres llorar porque sus hijos, aunque sean los mayores, no dan la estatura de un hijo mayor. ¿Cuánto me están entendiendo? Madres llorando a cántaros porque su hijo, aunque sea el mayor y tiene 20, 30, 40, 50, 60, no puede salir de las drogas. ¿Cuántos están aquí? Por eso es importante que nosotros aprendamos que nuestros hijos van a heredar de nosotros autoridad. Porque las herencias antes se escribían, la palabra de Dios, la herencia se escribía allí en una vara. Por lo tanto, la autoridad que el hijo recibía, lo que no se cumplió en el padre, había de cumplirse en el hijo. Por eso es importante que yo entienda, si Dios va a hacer algo con tu padre, también lo hará contigo. Por eso necesito yo saber la autoridad del báculo, la autoridad de la vara, y me tiene que funcionar ese báculo, esa herencia. Porque es muy triste que alguien, un padre, tenga que heredar a otro porque el hijo no da la estatura. Por eso es que estamos hablando de que no nos dejemos desnudar. El padre le da a los hijos, le da esa cobertura, le da esa vestidura. El padre también va a dar la herencia. Pero hoy en día vamos a hablar de algo muy importante, que es, vaya conmigo por favor a 2 de Samuel, capítulo 20, versículo 8, en la versión de las Américas. ¿Cuántos se gozan con la palabra?
Qué importante es la revelación, mis amados. Cuánta gente pierde el tiempo, pierde la vida, pierde los años y no le puede dar un cachito de revelación a las Sagradas Escrituras, sino que solamente la leen y no saben ni qué están leyendo, porque no hay significado para ellos. Pero ya vimos vestidura, ya vimos entonces báculo o vara, y ahora vamos a ver el cinturón. Entonces estaban junto a la piedra grande que está en Gabaón, cuando Amasa vino a su encuentro, y Joab estaba vestido con su ropa militar, y sobre ella llevaba a la cintura con espada un cinturón atado y una espada en la vaina. Diga conmigo, tengo que tener un cinturón atado y una espada envainada. Si usted puede entender un poco de esto, no puedo dejar de llevar una túnica de colores, no puedo dejar de llevar un báculo o en este caso una responsabilidad y una herencia de parte de mis padres, pero tampoco puedo dejar de llevar un cinturón atado a mi cintura con una espada envainada. Entonces, ¿qué es el cinturón en el tema de los oficios? Estamos aquí. Entonces, hablamos entonces del tema de la túnica, que representa cobertura. Hablamos del báculo, que representa autoridad. Hablamos ahora del cinturón, que representa la palabra profética, que era lo que estamos hablando ahorita. El oficio profético es el cinturón. Así que el cinturón tiene que ir precisamente en el puro medio del cuerpo. Porque si usted se lo pone muy arriba, se ahoga. Y si se lo pone muy abajo, tropieza. Por eso es importante que entendamos nosotros que la profecía debe de ser un oficio bien equilibrado. Porque sucede que de repente tenemos un desequilibrio tremendamente grande en los hombres o mujeres que llevan una palabra profética, que no saben dominar ese oficio. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Cuántos han visto alguna ocasión en su vida, se han atravesado con alguna persona que trata de manejar el oficio profético, que trata de manejar el cinturón, y que en ocasiones hasta se presumen que tienen un manejo del cinturón bien de la profecía, y usted lo ve a la persona que constantemente está tropezando con sus propias profecías? ¿Se entiende? Por eso hay gente que de repente se cree profeta y tú le dices, hermano Juan, y te dice, profeta Juan, por favor. Oh, ese ya trae el cinturón acá muy arriba. Ya trae el cinturón muy arriba. Pero hay otros que te profetizan ahorita y mañana te profetizan otra cosa y la otra semana te profetizan otra cosa, y que Dios me dijo que arriba y ahora Dios me dijo que abajo. Fíjate que resulta que Dios me dijo que le diera para la derecha, pero ahora entrando en el Señor en la madrugada con Él, el Señor me dijo que le diera para la izquierda. Gente que tropieza con sus mismas profecías, porque traen el cinturón abajo en lugar de traerlo equilibrado. Entonces tú y yo tenemos que manejar la profecía, pero tenemos que aprender a manejarla bien. Por eso es que mucha gente incrédula, cuando viene a una iglesia de visita, no puede convertirse a los caminos del Señor, porque ven precisamente profetas que no saben manejar la profecía, que no tienen equilibrio en el tema de la profecía. Pero tú y yo tenemos que aprender que la mejor profecía que hay no es una palabra vaga que viene y me la da una persona, sino la mejor profecía que hay es la misma palabra de Dios, la cual es la suma de su palabra. Es la profecía correcta, perfecta. Si usted se va a Salmos 119, 160, usted lo podrá leer. La suma de tu palabra es la verdad. La suma de tu palabra es la verdad. Por eso es importante quién dejo que me dé una palabra. Porque mucha gente se deja guiar por una palabra que alguien viene y te da. Pero la palabra de Dios nunca te lo ha dicho. Y la palabra de Dios nunca te lo ha confirmado. Por encima de todas las cosas está su palabra. Entonces yo quiero que entiendas que a veces la gente que presume el oficio profético, a veces simplemente es una persona que comienza en el oficio o que no domina el oficio. ¿Cuántos están aquí?
Esto es sencillo, mi hermano. No venga usted a pedirle a la gente, no le va a pedir usted peras al olmo. Por ejemplo, hay gente que le pide a los profetas, les pide que sean exactos, que sean contundentes, y empiezan a reclamar como si tú, por ejemplo, tienes 20 años de casada y todavía no sabes hacer una buena comida. ¿Cuántos están aquí? Se acabaron las amenes. Pero un profeta que apenas tiene un año profetizando, tú quieres que te diga santo y seña. ¿Sí o no? Hay gente que es cocinera de un restaurante y todavía dices tú, yo no voy a ese lugar porque ahí el pozole está malísimo. Y la mujer tiene 20 años haciendo el mismo pozole y no mejora. Bueno, sucede con los pastores, sucede con los apóstoles y sucede con el profeta, que te tiene que dar una palabra, pero a veces el profeta no es tan afinado en la palabra. ¿Me van entendiendo? Por eso es que yo no me puedo dejar guiar solamente por una persona que viene y me da una palabra, porque la que me va a confirmar la palabra del profeta tiene que ser la palabra escrita. Porque la suma de la palabra es la verdad. ¿Va conmigo? Así que la profecía sirve. ¿Para qué sirve la profecía, pastor? La profecía que me da una persona sirve para confirmar determinados pasos que Dios quiere que yo dé. ¿Estamos? Pero usted y yo no nos podemos dejar guiar solamente por algunos sueños. Hay cada sueño, mi hermano, que tiene la gente. Cada sueño que no sabe uno si fue por los frijoles que comió. Pero hay gente que le tiene tanta importancia a los sueños que está toda turbada y viene contigo, te platica el sueño y todavía quiere encima que se lo reveles. ¿Qué quiere decir este sueño, pastor? ¿Sí o no? Ha llegado gente así, fíjese que soñé esto, y ya quiere que tú le des una directriz por el sueño que tuvo. Y siente que tú eres el responsable de darle una directriz o de darle una interpretación al sueño. ¿Estamos o no? ¿O nomás a mí me han tocado de esos? Una vez me llegó una persona a mí y me dijo, pastor, fíjese que tuve un sueño bien feo, me dice. Soñaba que tenía yo un pitbull con una cara bien fea y orejas cortadas. ¿Y qué tiene de sueño? ¿Qué tiene de feo el sueño? Le dije, pues es que era un pitbull, pues yo tengo dos. Para mí los pitbulls son una monada. Para ustedes son el infierno. Para mí son una monada. ¿Cómo quiere que le interprete el sueño? Porque a lo mejor eso para usted está mal. Para mí yo estaría excelente. Encantado de la vida vivo yo ahí. Pero la gente quiere que nosotros le interpretemos cada cosa, cada enfrijolada que se come. Entonces es importante que tú y yo aprendamos a ser equilibrados en la profecía. No puede usted desequilibrarse solamente porque usted soñó. Entonces vayamos a la Escritura para que la Escritura le confirme. ¿Va conmigo o no? El cerebro es muy astuto, hermano. De repente usted ve una película, usted ve un anuncio, usted ve algo en el Facebook y usted va a soñar con respecto a eso. Y no quiere decir que Dios le está hablando o que el diablo le esté hablando tampoco. Eso quiere decir que su mente retuvo algo que usted vio. Eso es todo lo que tiene que ver. No tiene que ver ninguna influencia, ni angelical, ni demoníaca. Pero tú y yo no podemos perder el equilibrio. Diga conmigo, no puedo perder el equilibrio. A nosotros los mexicanos nos gusta tanto ese tema de la fantasía, que todo lo queremos fantasear. Pero tenemos nosotros que ser personas pensantes. Amén. Tengo que aprender a vivir bajo la palabra de Dios. Hay gente que todo su trabajo es un sueño, toda su vida es un sueño, toda su vida es una profecía. Y hoy en día hay mucha gente manipuladora y aprovechan el tema. Están esperando que tú le cuentes algo para manipularte. Tengo un hijo de Dios que no le voy a dar el nombre porque estamos en la internet, pero nomás se enteran que anda en la política y le sueltan cada palabra. Y otra, y otra, y otra, y otra, y manipulan las cosas. Gente manipuladora, porque ya tienen un norte de lo que la persona es. Y bajo ese norte le profetizan y la otra siente que cae en el fuego. Ay, sí. ¿Cuántos están aquí todavía? Entonces yo necesito que usted sea una persona centrada.
No que dude de la profecía, sino que la compruebe. No que tenga usted temor de quien viene y le profetiza, sino que usted venga a la escritura y reitere que lo que se le está diciendo es correcto. Pero a veces me lanzan una palabra por WhatsApp, por teléfono, por Facebook, o viene una persona que ni me conoce y me dice una palabra y ya estoy bien crédulo. Si la palabra es buena, porque si la palabra es mala la rechazas. Rápida, te reprendo, Satanás. Que llegue una persona y te diga, no, ten cuidado porque el Señor me dice que en los próximos 3 meses te vas a quedar sin trabajo. Ahorra porque viene una escasez para tu vida. La reprendo en el nombre de Jesús la palabra, ¿no? Pero si te dicen, no hombre, tú tienes ese espíritu de rey. Eres de los hombres de reino. Vas a ver que tú siembra y en 2 meses vendrá sobre ti una cantidad económica y tú siembras sobre. Además, ven aquí, siembra. De una vez. Le voy a poner mi tarjeta para que siembren. Entonces la gente inmediatamente siembra. Porque las palabras de prosperidad todo el mundo las quiere creer, pero no son comprobables. Gente manipuladora de la palabra de Dios. Gente que no tiene temor de hablar en el nombre de Dios. Conozco tanta gente, dedos de los pies, todo me hace falta para poder decir cuánta cantidad de gente yo conozco personalmente, manipuladores de la palabra de Dios. Que no saben distinguir entre mi deseo y lo que Dios me está diciendo. ¿Se entiende? Y no es culpa de uno. Si usted no sabe distinguir si es Dios o es usted, pues no hable en el nombre de Dios. Usted puede decir, yo creo que Dios me está diciendo esto y creo que usted debe de venir por esta dirección. Pero no diga usted, Dios me dijo que, porque usted está hablando en el nombre de Dios y tenga cuidado. Si no domina el tema, no se diga usted cocinera si no sabe usted voltear un huevo sin que se le rompa. No vaya usted a creer que porque usted hace una maruchan, usted ya es cocinera. No vaya usted a creer que porque usted ya de repente el Señor le dio una palabra, no vaya usted a creerse profeta de oficio. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Porque a veces usted le pega un chiripón y usted cree que ya lo es. ¿Le ha pasado a usted o no? Hombre, a mí me ha pasado muchas veces que le atino a la primera y presuntuosamente ya creo que soy un experto. Después ya no le vuelvo a atinar nunca. ¿Verdad? Me pasó una vez con unas pelotas de paintball. Me prestaron una ametralladora de esa y le tiré un poste bien lejos y le pegué al poste. No, yo ya me creía Chuck Norris. Después apostamos una feria a pegarle unas botellas. No le pegué nunca la botella. Y yo creía que había sido un chiripón. Hay gente que le pega a la profecía a la primera y ya cree que es profeta de oficio y empieza a meterse en problemas. Hay gente que el Señor le dice, ora por él para que sane de lo que sea. Y el Señor le dio la palabra y la mujer o el hombre ora y sana y ya se cree que tiene el don de sanador. Y quiere andar sanando a todo el mundo y ya nadie sana otra vez. ¿Se entiende? Necesitamos tener un oído fino para el tema profético. O sea, necesitamos tener el cinturón puesto donde va, a la cintura, en el equilibrio del cuerpo. ¿Va conmigo? ¿O no sabéis que vosotros sois el cuerpo del Espíritu Santo? Por eso es que el tema de la profecía, que es el cinturón, es el oficio profético, debe estar en completo equilibrio. Porque si no, eso se desequilibra y causa una división. ¿Van conmigo? Ok, entonces vamos a ver algo. Daniel, por favor vaya conmigo a Daniel capítulo 2. Vamos a leer algo. ¿Cuántos están aprendiendo algo esta mañana? Amados, estoy hablando con respecto a esto que tal vez a usted no le enchine mucho el cuero y le haga sentir cosas bonitas, pero yo estoy prefiriendo por mucho levantar una generación equilibrada que una generación sensacionalista. Que se lleve de gloria en gritos y brincos y etcétera, pero no madura nunca. Entonces necesitamos levantar una generación de relevo madura. Amén. Entonces, vamos a ver lo que ya sucedía con el Nabucodonosor en aquellos tiempos, que son cosas que tú y yo a veces las hemos vivido con un padre, con un tío, con un pastor, con un hermano cercano, manipuladores de la profecía.
En el año segundo del reinado de Nabucodonosor, tuvo sueños, diga conmigo sueños. Y se turbó su espíritu y no podía dormir el viejo. Mandó llamar al rey a los magos, a los encantadores, a los hechiceros y a los caldeos para que le explicaran al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron ante el rey. Y el rey les dijo, van conmigo hasta aquí. El rey tuvo un sueño y mandaron llamar a todos. A los adivinos, a los hechiceros, a los que manejaban la profecía, a los caldeos, a todo mundo que dijera yo leo estrellas, yo leo horóscopos, yo leo no sé, el condorito, lo que sea. Todo el que leía algo, lo mandaron llamar. El café, el huevo, las ramas, todo eso, la mano, todos los que se creían que manejaban algo esotérico, lo mandaron llamar. Y el rey le dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el deseo de entender el sueño. Y hablaron los caldeos al rey en arameo. Oh rey, vive para siempre. Cuéntanos el sueño a tus siervos y nosotros te declararemos la interpretación. Y el rey le dijo, sí, Shui. El rey respondió y le dijo a los caldeos, mis órdenes son firmes. Si no me dices, no me das a conocer el sueño y su interpretación, serás descuartizado y vuestras casas serán reducidas a escombros. O sea, el rey les puso la rayita más alta. Entonces llegaron todos los hechiceros y los caldeos y los esotéricos y los que leían las cartas y el café y la mano, los que le pasaban el huevo, el ajo, las ramas, de todo mandaron traer para que alguien le interpretara el sueño a Nabucodonosor. Entonces estas gentes se pusieron muy en filita y le dijeron, cuéntenos su majestad el rey el sueño y se lo vamos a interpretar. Y el rey le dijo, tomen, necesito que me digan qué soñé y luego que me lo interpreten. ¿Qué hubo? Ahí la cosa ya. Y si no me dicen qué soñé, voy a dar una orden de descuartizarlos. Ahí sí ya nadie quería ser agorero, nadie quería ser esotérico, nadie quería leer el café, nadie quería leer el té, ni nadie quería leer ni la revista de Condorito han de haber querido leer ya. Porque primero es muy padre decir soy profeta, pero cuando te dicen si no me profetizas, si no me dices lo que, entonces sí te voy a matar. Ahí ya nadie quiere ser profeta. ¿Sí o no? ¿Qué pasó con aquellos presuntuosos que decían nosotros y nuestro Dios sana todo y se vino el coronavirus? Se escondieron, ¿no? Ya no hubo Facebook, ya no hubo YouTube, ya no sanaban a nadie. Pues así les pasó. Gente manipuladora de los dones. Entonces, el rey respondió y dijo, ya me la cambiaron. Pero si me declaran el sueño y su interpretación, recibiréis de mí regalos, recompensas y grandes honores. Por tanto, decláreme el sueño y su interpretación. Respondieron ellos por segunda vez y dijeron, díganos el rey su sueño a sus siervos y declararemos la interpretación. Respondió el Nabu otra vez y le dijo, ciertamente sé que quieren ganarme tiempo, o sea, sé que me están metiendo buruca. Sé que me están haciendo acá que quieren que se me olvide lo que les dije. Quieren ganar tiempo, les dice. Respondió el rey y le dijo, ciertamente sé que me quieren ganar tiempo, porque miran que mis órdenes están firmes. Que si no me declaran el sueño, hay una sola sentencia para ustedes. Porque os habéis concertado para hablar delante de mí palabras falsas y perversas hasta que cambie la situación. Por tanto, dígame el sueño para que yo sepa que ya me lo movieron. Para que yo sepa que me pueden dar una interpretación. O sea, el hombre seguía firme. Yo voy a creer en su interpretación que ustedes me han dado por años, pero necesito confirmar que las interpretaciones que ustedes me han dado por años son de verdad. Y para que yo lo confirme, la manera en la que yo lo voy a confirmar es que ahora ustedes me digan también que soñé. Está difícil la cosa, ¿no? Ya era por segunda vez. Los caldeos respondieron al rey y dijeron,
no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, puesto que ningún gran rey o gobernante jamás ha pedido cosa semejante a ningún mago, encantador o a ningún caldeo. Lo que el rey demanda es difícil y no hay nadie que lo pueda declarar al rey, sino los dioses cuya morada no está entre los hombres. A causa de esto, el rey se indignó y se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el decreto. Oiga conmigo, se levantó un decreto con firma y sello del anillo del rey. Tranga. Todo aquel presuntuoso que se creía profeta, como el chavo, se engarrotó porque ya estaba el decreto con el anillo sellado. Y fíjense el decreto, se publicó el decreto de que mataran a todos los sabios y buscaron también a Daniel y a sus amigos para matarlos. Entonces, Daniel habló con discreción y sensatez al Aroc, capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y le dijo a Aroc, capitán del rey, ¿por qué es tan riguroso el decreto del rey? Entonces Aroc informó a Daniel sobre el asunto y Daniel fue a pedirle al rey que le diera tiempo para declarar la interpretación al rey. Entonces voy a hacerlo más corto. Resulta que Daniel se mete en su habitación. Daniel pide que le den 3 días para interpretarlo. Y habla Daniel con Dios. Y le dice, Dios, ¿sabes qué? Tú sabes que yo soy profeta de verdad, que yo no soy como esos caldeos, que yo no soy como esos agoreros, que yo no soy como ninguna de esas personas que leen las cartas, el tarot, las estrellas. Tú sabes que yo soy de verdad. Pero nos pusieron la rayita muy alta. Señor, yo sé que tú eres el Dios que revelas todos los misterios y que para ti no hay nada oculto, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Así que, Señor, de la manera más humilde te pido que me des el sueño y la interpretación del mismo. Y el Señor le manda un WhatsApp a Daniel, le dice todo lo que soñó. Para hacerlo más corto, pues, entonces le dice todo el sueño, le dice, oh rey, tú soñaste que había un Dios sobre dioses, que tenía una cabeza de oro, que tenía un cuerpo de no sé qué, que tenía unos pies de bronce, unos muslos, unas piernas de bronce y unos pies de hierro con barro fundido, y le da todo, y le da toda la interpretación. Entonces, imagínense dónde se deben de haber puesto estos hombres cuando se levanta este decreto. Y hoy en día hay mucha gente manipuladora de los sueños. Gente que quiere que le cuentes tu vida para entonces decirte proféticamente quién eres. Es importante, mis amados, que nosotros entendamos la profecía. Usted tiene que mantener la espada en la vaina, o sea, la palabra atada al cinturón. La palabra atada al cinturón. La palabra atada al cinturón. La profecía atada a la palabra. El cinturón con la espada envainada. O sea, las dos cosas son juntas. La profecía la reitero con la palabra. Alguien me dio una palabra profética, yo vengo y la reitero. ¿Se entiende? El cinturón hay que reiterarlo. La profecía hay que reiterarla. La palabra te puede dar la seguridad que usted ocupa. Porque los médicos pueden decir algo, pero usted tiene una palabra atada. ¿Verdad, hermana Mari? Los médicos pueden decir misa, pero yo tengo una palabra que Dios me entregó. Y yo sé que Él me sostendrá. Y yo sé que no prosperará ninguna arma forjada contra mí. Que la oscuridad no va a prosperar contra mí. Que Dios no fallará. Que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y los médicos pueden decir que me quedan 3 meses de vida. Pero el Rey de Reyes dijo que yo moriría de viejo y entrado en años. Que vería a mis nietos, que vería a mis bisnietos. Y bajo esa palabra que vivo, florezco en el nombre de Jesús. Esa es una palabra reiterada que Dios me da. El peso de una palabra profética hace la diferencia en nuestras vidas. Porque los médicos a veces ven a nuestros hijos de una manera y los quieren mandar al psicólogo y los quieren mandar a no sé dónde, a cuántas otras partes, a ti mismo, a tu esposo, a tus hijos, los quieren mandar a un manicomio. Pero hay una palabra que Dios nos ha dado y esa puede ser
nuestra escalera para salir del hoyo. Ese puede ser nuestra cuerda para salir del hoyo. Ese puede ser nuestro salvavidas en medio de un océano. La palabra de Dios. La palabra de Dios hace diferencia en nuestra vida. Hechos capítulo 12, por favor. Quiero que usted vea cómo se puede mantener la calma en medio de una tempestad. Cómo se puede mantener la calma en medio de un lugar, de una cosa difícil. Pero porque es la palabra de Dios. Bendito Dios. Capítulo 2. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también al Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que los custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia oraba sin cesar a Dios por Pedro. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. Diga conmigo, Pedro estaba durmiendo. Yo no sé si usted puede dormir en medio de la tempestad, pero Pedro podía dormir en medio de la tempestad. Eso es maravilloso. Amados, acababan de matar a su compañero de celda, a Jacobo. No sé cómo usted puede dormir cuando está en una celda y escucha los pasos que vienen sobre de usted. Y que a usted lo tenían atado con 4 hombres y 4 grilletes. Y sabe que su cabeza puede ser la que sigue, pero el Pedro dormía. Porque Pedro tenía una palabra profética sobre de él. Y cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y 2 guardas delante de la puerta lo custodiaban en la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Santo Dios. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Versículo 8. Le dijo el ángel: cíñete, toma el cinto. Eso quiere decir cíñete. Lo que pasa es que ahí tenemos otra versión. Mi versión le dice: toma el cinto, cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así. Y luego le dice: envuélvete en tu manto y sígueme. Qué importante es tener la cobertura. Qué importante es que te pongas el manto. Y luego le dice: cíñete, agarra el cinto y cíñete la ropa y ponte sandalias. Para que yo sea libre de la cárcel es importante que yo tenga, aunque sea un ángel el que me mande. Porque hay gente que cree que tiene una conexión directa con los ángeles y no le importa lo que el pastor diga. Pero aunque sea el ángel lo que me habla, el mismo ángel le dice: cíñete, ponte el cinto, ponte la cobertura y ponte las sandalias. Toma la palabra profética. Ponte entonces la cobertura de tu pastor. Evangeliza con las sandalias. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas del evangelio. Para que yo sea libre de una cárcel, para que yo sea libre de una atadura, necesito tener cobertura sobre mi vida. Necesito tener una palabra profética y necesito ir a predicar las buenas nuevas del evangelio, porque para lo que a algunos es locura, para nosotros es victoria y es poder en el nombre de Jesús. Eso hace la diferencia. La sujeción hace la diferencia. Bendito sea el Señor por esta palabra que el Señor nos está dando. ¿Cuánto disfrutan de la palabra de Dios? ¿Se puede dormir en la cárcel? Sí, se puede dormir cuando hay situaciones difíciles. Cuando se tiene una palabra profética de parte del Padre, cuando es una palabra original que Dios te la ha dado, cuando ha llegado a tu vida el rema de Dios, el kairos de Dios, entonces se puede dormir tranquilo. No hay nada que te detenga, ni médicos, ni cáncer, ni enfermedad, ni pobreza, ni ángeles, ni demonios. Nada te puede detener. Te vuelves inmortal porque detrás de ti hay el peso de una palabra sujeta a ti.
Por eso uno puede ser inmortal, por la palabra. Usted se vuelve totalmente inmortal cuando una palabra tiene que cumplirse en la vida de usted. Es lo que le pasó a Pedro. Si usted va conmigo a Juan, capítulo 21, versículo 18, dice: de cierto te digo, cuando eras joven, le está hablando el Señor Jesús a Pedro. Recuerden que ahorita ubicamos a Pedro en los Hechos. Ubicamos a Pedro, Hechos está después de Juan. Entonces, ahorita leímos primero Hechos. Ubicamos a Pedro en la cárcel y le acababan de matar a Juan, a Jacobo. Pero el hombre estaba durmiendo. ¿Por qué el hombre estaba durmiendo? Porque capítulos antes, años antes, Pedro había recibido una palabra en el versículo 18. De cierto te digo, cuando eras joven, Pedro, te ceñías e ibas a donde tú querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Pedro ya se le había dicho cómo iba a morir. Versículo 18. Repita conmigo: cuando seas viejo. Y Pedro no era un viejo. Estaba en la cárcel, pero él sabía que no era viejo. Y el Señor Dios le había dado una palabra y le había dicho: Pedro, ahorita eres joven y te puedes ceñir tú mismo el cinto. Y tú mismo puedes decir: voy para la izquierda o voy para la derecha. Pero cuando seas viejo, otros te ceñirán y te llevarán a donde tú no querías ir. Él tenía una palabra que llegaría viejo. Por eso es que él sabía que no iba a morir en esa cárcel. Porque él sabía que llegaría a viejo. Es la diferencia de la palabra. Es la diferencia de la palabra, mi amado. ¿Qué prenda era entonces la que se ataba en el cinturón? La túnica. El cinturón iba atado a la cintura, agarra la túnica. Ahorita a mí me agarra el cinto, pues. El cinto me agarra el pantalón, pero antes usaban batas, usaban túnicas. Entonces el cinturón iba agarrado a la túnica. Eso era lo que ataba. El cinturón ataba la túnica. Junto con el cinturón iba una vaina y en la vaina iba una espada. No podía ir la vaina sola. ¿De qué te sirve una vaina sola? La vaina es un forro, pues. ¿De qué te sirve el forro de una espada si no traes la espada? No sirve de nada. Pero entonces estamos hablando de que el cinturón debe de ir bien sujeto a la cintura, atando perfectamente bien el tema de la cobertura, que es el pastor. Y ese es otro problema que nosotros tenemos. El oficio pastoral, que es representada por la túnica, la profecía debe estar fuertemente ligada al pastor. El cinturón debe estar fuertemente ligado a la túnica. La profecía que representa el cinturón debe estar fuertemente ligado a la cobertura que la representa el pastor. De modo que la profecía más importante en mi vida debería de ser la que me dio mi pastor. Ay, pastor, pero es que fíjese que yo una vez fui a una cruzada y Benny Hinn me dio una palabra. Y me dijo que iba a ser pastor. Pues ¿por qué no te dijo que iba a ser pastor de su iglesia? A ver, que te ponga a pastorear su iglesia, a ver si es cierto. Es muy fácil levantarle pastores a otras personas. Pero ¿por qué no te los llevas para tu casa a ver si es cierto que son pastores? ¿Cuántos están aquí? Entonces dijimos, el cinturón está atado con la túnica. La profecía debe estar atada a la cobertura de mi pastor. De modo que la profecía más importante en mi vida debería ser la que me da mi pastor, porque es mi pastor quien me puede catapultar a dimensiones diferentes. Él es quien puede dimensionar, catapultar a otros niveles de revelación y conocimiento a las armas de nuestra milicia con las cuales nosotros peleamos. No hay otra persona, no puede. Hay gente que viene un evangelista y te da una palabra y se vuelven locos con esa palabra y la palabra nunca se cumple porque no te la dio tu pastor. Lo único que tuviste fue una emoción.
Así que hay gente que se deja guiar por profecías de otros y hasta las platican. Fui a un lugar, dicen, y el único que me profetizaron fue a mí. Dice el pastor, ¿y quién te dio permiso que anduvieras allá en ese lugar, no? Si te dieron la profecía, pues ahora que te cumpla el que te profetizó, que no me eche la bronca a mí. ¿Cuántos están aquí todavía? Ay, y la Biblia es clara al decir que la profecía, mi amado, debe estar sujeta al pastor. El cinturón a la túnica. Ajustémonos el cinto entonces tú y yo. Ajustémonos el cinto. Ajustémonos a la cobertura pastoral. Ajustémonos a la iglesia en la que servimos. Tanta gente, mi amado, que va de iglesia en iglesia y no tiene responsabilidad en ninguna. Porque no se sujetan a ninguna. Eso es la verdad. Así que hay que tener mucho, pero mucho cuidado de la profecía, porque inclusive la profecía te la puede dar una persona que ni siquiera sea un hombre o una mujer de Dios. Cuidado con la lengua de otros. Cuidado con quién te juntas. Cuidado con quién dejas que tus oídos escuchen una palabra. Porque de repente te estás juntando con gente que no tiene temor de Dios y están levantando palabra profética sobre tu vida y ni cuenta te das. ¿Cuántos están aquí? Como que no entendieron. Le voy a dar un ejemplo. De repente los hombres se juntan, pues, obviamente con hombres. Y ahí en la tomadera se tiran piedritas. Y hablan del Sancho. Y hablan de los cuernos. Y hablan de esto. Y hablan del otro. Y están profetizando sobre tu vida. Y no son profetas. Pero están levantando un arma que se puede forjar contra ti. Por andar prestando tus oídos a donde no debes de prestarlos. Pero si no son profetas, ¿cómo se puede cumplir esa palabra? Tenga cuidado, tenga cuidado. De repente están sus hijos con personas que le profetizan cosas incorrectas. No sirves para nada. Tengan cuidado con los entrenadores que sus hijos usted los lleva al fútbol, al béisbol, al karate, al básquetbol, qué sé yo. Cuidado con el maestro y qué es lo que repite sobre sus hijos. Porque la lengua, la palabra tiene poder, venga de Dios o venga del diablo. ¿Cuántas veces nos han dicho cosas negativas de nuestros hijos? Y nosotros en lugar de reprender la palabra decimos, sí es cierto. Que su hijo es un rebelde, que peleonero, que muerde, que... Sí es cierto eso. En lugar de ponerse a orar y reprender esa palabra. ¿Cuántos estamos aquí? Les voy a demostrar que sí se puede. Vaya a Mateo capítulo 27, 19. Mateo capítulo 27, 19. Estamos ya terminando, mis amados. Solamente quiero demostrarle que hay gente que no es gente de Dios, pero que puede profetizar. Y tenga cuidado usted, porque a veces es su propio marido que ya no le tiene fe a sus hijos. Mire, le voy a dar una clave. Una de las personas que nunca se rajan son las mamás. Pero los papás nos rajamos más rápido. Cae el hijo una vez, 2 veces, 3 veces, el papá ya empezó a perder la fe en el hijo. La fe de la mamá sigue intacta. 4 veces, 5 veces, 10 veces, el papá ya perdió toda fe en el hijo. Y la fe de la mamá sigue intacta. Luego 12 veces, 13 veces, 15 veces, el papá ya empieza a echarle al hijo. Es que es un desgraciado, es que es un mantenido, nunca se le va a quitar lo esto, nunca saldrá de perico perro, siempre va a ser un pobre miserable. Y empieza el papá o el tío o alguien a echarle. Y la mamá sigue ahí creyendo en el hijo. Escuche bien lo que le estoy diciendo, porque a veces somos los propios padres los que maldecimos a nuestros hijos. Cuidado, la palabra tiene poder. Y los papás han desatado sobre nuestras vidas. En un tiempo a veces de coraje, porque te casaste con el que tu mamá no quería que te casaras o tu papá, porque te fuiste de la casa muy temprano, porque reprobaste unas materias que no deberías de haber reprobado, o porque saliste embarazada antes de tiempo. Siempre va a haber una palabra negativa que usted tiene que tener bien
claro que no debe prosperar ninguna arma forjada contra usted. Usted tiene que estar bien parado para deshacer toda artimaña del enemigo. Todo dardo que ande ahí en la oscuridad. Amén. Y estando él sentado, miren amados, aquí el tema es Jesús llega ante el tribunal y va a ser juzgado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer, está hablando de Poncio Pilatos. Le llevaron a Jesucristo a Poncio Pilatos para que fuese juzgado por Poncio. Entonces él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: Poncio, no tengas nada que ver con ese hombre justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Y la mujer no era una mujer de Dios. Pero ¿por qué no se le reveló Dios a otra persona? ¿Por qué se lo reveló Dios a una persona que no tenía nada que ver con Dios? Porque se puede profetizar aunque usted no sea profeta por oficio. Entonces la mujer habla y le dice: ¿sabes qué, viejo? No tengas nada que ver con ese hombre, porque ese hombre es justo. ¿Y tú cómo sabes? Anoche no pude ni dormir, sabiendo que tú tienes la autoridad para matarlo. Y lo que va a caer sobre mí y sobre tus hijos, si le pones una mano encima a ese hombre, ¿sabes qué? Libéralo, porque ese hombre es justo. Y no vino ningún hombre de Dios a decírselo al gobernador. Vino su propia mujer, que no era una mujer de Dios, pero Dios puede usar a quien Él le plazca usar. Amén. Por eso hay que tener cuidado con quién me junto, con quién ando, qué canto, qué bailo, qué escucho, qué declaro cuando ando con mis amigotes, qué escucho cuando ando con mis amigos, qué declaro o qué me declaran, o para quién muevo mis pies. ¿Sí o no? Y que no te digan en la esquina: el venado, el venado. Eso a mí me mortifica. El venado. Ya estás bailando, declarando que te van a poner los cuernos. Y la estás gozando. Y la estás gozando. Y lo estás declarando, porque no solamente la bailas, sino que también la cantas. ¿Sí o no? Están riéndose porque se identifican, ¿no? Se identifican, se proyectaron. Es importante. Usted lo puede tomar de cura, pero esto es una verdad es una vivencia, lo que yo estoy declarando. Entonces Dios usó una mujer que no tuvo que entrar en trance, que no tuvo que entrar en ayuno de 40 días de ayuno para que Dios le revelara algo, porque Dios, si es posible, hasta las piedras las hace hablar. Dios va a usar a un burro, Dios va a usar a un pez, Dios va a usar a una ballena, Dios va a usar a un gusano, Dios va a usar a una calabacera. Dios tiene todos los argumentos para usar lo que Él quiera usar. Amén. Póngase de pie, por favor. Tenga cuidado. No se puede hablar de Dios, mi amado, solamente en lo natural. Porque la salvación le tiene que caer a la gente por revelación. ¿No me escucharon, verdad? Yo tengo que aprender a atesorar la palabra profética. No la puedo tener en poco. Pero yo no le puedo tomar a una persona una palabra nomás por darla. Yo no puedo darle a la gente solamente tecnicismos. Por eso es que estar fino entre no ser puro tecnicismo, pura religión, o ser puro esoterismo, o ser puras cosas espirituales. Tengo que aprender a manejar el equilibrio, ni muy, ni tan. Porque para yo ofrecer salvación, la salvación cae por revelación. No cae por conocimiento de la Biblia. Usted no va a agarrar a la gente y le va a agarrar a bibliazos. Y usted le va a decir a la gente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso no le va a caer en nada a la persona. A la persona hay que caerle en revelación a su alma, a su corazón y a su espíritu. Por eso usted tiene que aprender a hablar no solamente lo natural o lo técnico, sino usted tiene que aprender a llevarle a la gente la parte espiritual, profética. Porque la salvación es por revelación. Alguien no se siente salvo, es porque no se le ha revelado Cristo.
porque no se le ha revelado el cielo, porque no se le ha revelado la iglesia, porque no se le ha revelado el cuerpo de Cristo, porque no se le ha revelado obediencia, porque no se le ha revelado cobertura, porque no se le ha revelado sujeción. Todo es revelación. Por eso es importante que nosotros aprendamos a impartir la palabra. Usted tiene que aprender a dar algo que ellos no tienen. Hay gente, mis amados, que no da ni un peso por otra gente. Pero usted tiene que aprender a ver a la gente por lo que tiene adentro, no por lo que tiene afuera. A Samuel le sucedió. Samuel veía la parte externa y Dios tuvo que tratar con Samuel. Y créanme que Samuel era el profeta más experimentado de aquellos tiempos. Sin embargo, le faltaban unos ajustes ahí al carburador del Samuel. Porque Samuel se basaba mucho en la parte física. No me mira Samuel ahorita y me declara apóstol, el hermano. Era un problema que tenía el Samuel. Veía la parte física y decía, este tiene algo de Dios. Y era un gran profeta de Dios, no vayan a creer que era cualquier charanga. Era de lo mejor que Dios tenía, pero aún le faltaba afinar algunas cosas. Y si a Samuel le faltaba afinación, ¿quién dice que a mí no me va a faltar, amado? No, hombre, si yo estoy en pañales a un lado de Samuel, no debería ni de compararme. Pero aún al gran Samuel le faltaba afinación y Dios le tuvo que decir, mira Samuel, lo que te está pasando a ti es que tú ves el exterior, pero yo veo el corazón, dice. Yo veo el corazón. Por eso es que te digo, amado, que para que usted pueda traer a la gente a los pies de Cristo, usted debe ver a la gente por dentro, no por fuera. Gente que no da un peso por ellos, pero usted lo da todo. Porque usted tiene que ser la persona capacitada para ver el trabajo terminado de Dios en alguien que no da un peso. Usted los tiene que ver terminados. Usted los tiene que ver trabajando en la obra de Dios. Usted los tiene que ver en el oficio de Dios. Usted los tiene que ver convertidos al cristianismo, aunque estén perdidos. Usted los tiene que ver en el reino de Dios, sirviendo, aunque ahorita estén perdidos en las drogas. Usted ve la parte completa de Dios en ellos, porque usted tiene que aprender a ver el interior de ellos. En el nombre de Jesús, toma esta palabra. Porque esta palabra es para una mamá, porque esta palabra es para un hijo, porque esta palabra es para una hija que tiene a su padre en problemas, pero usted lo tiene que ver terminado, a su padre borracho lo tiene que ver terminado, a su hijo drogadicto lo tiene que ver terminado, lo tiene que ver completado y lo tiene que ver sirviendo, aunque la sociedad diga lo contrario, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Nos tomamos de esta palabra, Señor, que tú nos has dado. ¿Por qué lo hiciste con mis hijos? ¿Por qué lo hiciste con Aaroncito, Señor, que hoy pudo tocar el bajo? Porque lo harás con todo aquel que se entregue a ti con el corazón, Señor. Gracias. Te damos gracias, Señor, por nuestros hijos. Si eres madre, si eres padre, bendice a tus hijos. Quiero escuchar a la iglesia bendiciendo a sus hijos. Señor, bendecimos a nuestros hijos. Declaramos que no prosperará ninguna arma forjada. En el nombre de Jesús. No prosperará ninguna arma forjada. En el nombre de Jesús sobre nuestros hijos. Oh, hacemos añicos toda palabra que se levante en contra de nuestros hijos en el nombre de Jesús. Como madre, como padre, estamos hablando hoy, declaramos sanidad divina. Declaramos que toda palabra que nos era contraria, en el nombre de Jesús, nuestros hijos no están desnudos. Nuestros hijos los cubrimos nosotros. En el nombre de Jesús. Toda palabra ociosa que se levantó en contra de nuestros hijos, de nuestros nietos, hoy nos levantamos y declaramos la palabra del Señor que dice que todo dardo que vuele de día o de noche no llegará a su lugar, porque tú, oh Jehová, estarás conmigo. Oh Dios, de todos me librará Jehová, porque de todo dardo me librará Jehová. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos a nuestros hijos, Señor, que han tenido una conducta en rebeldía. Lo declaramos, Señor, cubiertos con la sangre del Cordero de Dios. Declaramos sumisión en nuestros hijos.
Declaramos inteligencia en nuestros hijos. Declaramos retentiva suficiente para retener, Señor, la escuela, la enseñanza, Señor, la educación. Declaramos que nuestros hijos, Señor, en el nombre de Jesús, no son vagos, no son tramposos, no son mentirosos. Declaramos honestidad. Levantamos la palabra profética de bendición sobre nuestras generaciones y sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Porque hoy se están rompiendo cadenas de palabras negativas que se habían dado sobre nuestros hijos. Hoy ha llegado el poder de Dios, el dinamo de Dios, para romper en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Atiende el ruego de esa madre, Señor, que late su corazón por su hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Porque